Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie La Ley de Dios, siendo nuestro tema de estudio el segundo mandamiento, y este vendría a ser el quinto de esta serie. Así que antes de comenzar, como tenemos por costumbre, vamos a elevar una oración para que Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, por la vida que nos proporcionas y por la salud por la cual gozamos, Padre. Te rogamos también, Señor, en esta hora que puedas bendecir, Señor, nuestro estudio y que podamos obtener lecciones valiosas para nuestra vida espiritual y que podamos ponerlas por práctica, Señor. Acompaña a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y asimismo te ruego, Padre, que por favor a mí me puedas utilizar para darlo. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente y pedimos siempre, Señor, que nos acompañes. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te pedimos estas cosas, junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Qué nos dice el segundo mandamiento? Este es más largo que el primero, y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, los versos 4 al 6. Este mandamiento nos dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Noten que nos establece tres áreas diferentes una de otra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros, para extraer más lecciones de este mandamiento, lo que vamos a hacer será dividirlo en 4 partes y vamos a analizar cada una de estas partes con algunos ejemplos. Así que vamos a comenzar por la primera parte, que nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. Noten que la primera porción o el primer lugar del que Dios nos prohíbe hacernos imágenes es sobre el cielo. Tampoco debemos hacernos imágenes de lo que esté abajo en la tierra. Ya nos está mostrando de otro lugar donde no debemos hacernos ese tipo de imágenes. Y finalmente nos dice también que en las aguas que están bajo la tierra no hay que hacernos imágenes de ninguno de estos 3 lugares. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno se hace imágenes de estos sitios, como dice el verso 5 al comienzo, el hombre tiende a inclinarse a ellas y a honrarlas. ¿Y nosotros qué contenido podemos encontrar en cada uno de estos lugares? Por ejemplo, si nos enfocáramos en el cielo, nosotros sabemos que allá está la morada de Dios. También sabemos que allá moran los ángeles o los seres de los otros mundos, y también se encuentran las creaciones de Dios, como las estrellas, los planetas, galaxias, etc. En el caso de la Tierra, el contenido pues es el hombre mismo. También encontramos a los animales, la naturaleza, o las plantas, los árboles. Todo eso abarcaría posiblemente la parte de la tierra, y las aguas bajo la tierra pues aplicaría un poco también lo que vemos en la tierra, a los animales mayormente y parte de la naturaleza. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Dios nos está prohibiendo hacernos imágenes de estos 3 lugares? Porque generalmente el hombre, si nos enfocáramos en el cielo, tiende a ser imágenes de Dios y tiende a arrodillarse o inclinarse ante esas imágenes, él pensando que lo está haciendo para Dios, pero no es así, porque aquí Dios claramente nos dice que no hay que hacernos imágenes, ni siquiera de los ángeles mismos, y mucho menos de las creaciones de Dios, como las estrellas o los planetas. También cuando nosotros pasamos a la parte de la tierra, el hombre se hace imágenes de sí mismo para inclinarse a ellas y adorarlas o honrarles, ya sea que sea una persona o incluso el mismo intelecto humano. También en el caso de los animales se tienden a hacer imágenes de ese tipo o de la misma naturaleza o de las plantas, y lo mismo aplicaría para las aguas bajo la tierra. Entonces, para profundizar más sobre esta parte del mandamiento, vamos a verlo con algunos ejemplos que nos presenta la Biblia. El primero de ellos nosotros lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 32 versos 4 al 6. Y ustedes tal vez recuerden la historia del becerro de oro.
Dice aquí en el verso 4, el cual los tomó de las manos de ellos. Se refiere a que Aarón tomó el oro que le trajeron a él y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Uno lo que puede observar aquí es que este ídolo en sí tiene mucha apariencia con los ídolos de Egipto, claramente. Pero en su pensar de ellos le llamaban Jehová a ese becerro, ¿cierto? Por eso es que Aarón dice: mañana será fiesta a Jehová. Entonces vemos que Dios no puede ser representado por ningún tipo de apariencia, mucho menos el de un animal. Por eso es que nosotros en Éxodo capítulo 32, versos 7 al 10, encontramos qué es lo que ocurre después. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés, noten, Jehová mismo: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Claramente Dios conocía todo esto, no era algo ajeno a él, por eso es que Dios se lo está informando a Moisés. Y a pesar de que Aarón menciona: mañana será fiesta a Jehová, si notan en este pasaje, Dios no tomó en cuenta eso, porque realmente a Dios no se le puede representar mediante objetos, porque es el Dios invisible. Dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Lo que quiero que noten aquí es que Dios se enoja sobremanera por haber hecho una imagen de fundición. Si notan, ellos lo que hicieron fue algo que estaba en la tierra. Se enfocaron en lo terrenal, ¿no? Porque recuerden que el mandamiento habla de 3 lugares: el cielo, la tierra y las aguas debajo de la tierra. Entonces ellos se enfocaron en el segundo. Y vemos el desagrado de Dios por haber hecho una imagen de algo que representa aquí en la tierra. Y si notan, Dios ciertamente se enojó por haber creado una imagen. Ahora, veamos otro ejemplo. Jueces capítulo 6, verso 25 al 27. Dice: y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un becerro del hato de tu padre, este es Gedeón, y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Quiero que noten que estas imágenes como tal estaban representando a hombres. Por lo menos la imagen de acera era el de una mujer. En el caso de Baal, no recuerdo si está representando realmente un hombre o a un animal, pero lo que sí se puede observar es que siguen siendo imágenes o semejanzas de las cosas que están en la tierra, y eso es algo que Dios no tolera. Por eso es que allí dice: toma el becerro y derriba el altar de Baal, y aparte la imagen de acera. Dice: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado. Y si ustedes también pueden notar a lo largo de la escritura, cuando los siervos de Dios levantaban altares, nunca hacían una imagen de Dios. Ni siquiera Abraham, Noé o cualquiera de ese linaje santo, nunca pasó por sus mentes el hacer alguna imagen que representara al Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos conocían el mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí dice: y edifica altar a Jehová tu Dios, el verso 26, en la cumbre de esta roca, en el lugar ordenado, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y aquí es donde nosotros encontramos en los versos 28 y 32 del mismo capítulo de Jueces, que a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y sacrificaron aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Y se decían unos a otros:
¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera tu hijo, para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, y quiero que noten esta parte que he colocado en color negro, porque es importante en relación a hacernos imágenes. Dice, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contendiere por él, que muera mañana. Si es un Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y en aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo, pleitee Baal contra el que derribó su altar. Esta parte es muy importante, hermanos, de entender, y sobre todo también para aquellos que tal vez por primera vez están escuchando este tema. Si realmente una de las imágenes que se están adorando es Dios, y alguien lo derriba o hace algo en contra de esa imagen, si realmente es Dios, Él contenderá contra esa persona. O incluso aquí menciona, ¿no? Muera mañana. Pero si Él mismo no puede defenderse, entonces ¿cómo podemos llamarle Dios? Eso es lo que está haciendo referencia a este pasaje. Entonces las imágenes que se hacen en relación a ídolos o simplemente por tratar de representar las cosas que están en el cielo o a las que están aquí en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, ya sea para inclinarnos a ellas u honrarlas, no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no sirve. Porque Dios no quiere ser representado con imágenes. Porque para empezar, mis hermanos, nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo podemos representarlo mediante una figura? Porque realmente lo que haríamos será representarlo con alguna semejanza de la tierra. Y Dios no se parece en nada a lo que nosotros vemos aquí en la tierra. Ahora quiero compartir con ustedes algunos pasajes en relación a esto, de por qué no es correcto hacernos imágenes. El libro de los Salmos, capítulo 135, versos 15 al 18, nos dice lo siguiente, dice, los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, como ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Entonces, evidentemente, cuando uno se está haciendo imágenes, ya sea de sus propios ídolos, sus dioses, o incluso del Dios mismo, o de los ángeles o de los santos, no tiene caso que a esa figura uno se le esté arrodillando y le esté pidiendo cosas, porque aquí evidentemente dice, ellos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas y no oyen. Prácticamente no le estamos hablando a nada, más que a un pedazo, bueno, dependiendo de lo que esté hecha la figura, ya sea madera, oro, plata o de cualquier otro metal, solo es eso, no puede respondernos y no puede escucharnos. Sobre todo, es prácticamente perder el tiempo, y sobre todo se quebranta el segundo mandamiento. Otro pasaje, Levítico 26:1, dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra imagen de piedra para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí nuevamente Dios expande un poco más ese mandamiento. No hay que hacernos absolutamente nada de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de ella, para inclinarnos a esas imágenes, aunque esté representando a Dios en nuestros pensamientos, pero Dios no quiere eso, porque no podemos comparar a Dios con nada. Otro pasaje es el libro de los Salmos, capítulo 97, verso 7, el cual dice lo siguiente, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorian en los ídolos, adórenle todos los dioses. Evidentemente Dios es Dios todopoderoso, y realmente aquellas personas que tratan de servir al Dios verdadero a través de imágenes, menciona aquí avergüéncense. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos representar así. Y tampoco podemos hacernos imágenes de los ángeles o de las otras creaciones de Dios, porque simplemente son criatura. Ellas no pueden ayudarnos más que el Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 2, verso 8. Además, está su tierra llena de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos. Aquí pues este pasaje, si leen un poco el contexto, se refiere a Israel. Israel estaba llena de ídolos, y como dice aquí, a la obra de sus manos se han arrodillado,
O sea, evidentemente se estaban arrodillando ante cosas que ellos mismos hicieron con sus manos, y no al Dios verdadero, al que nadie puede crearlo. Ahora el siguiente pasaje es de Isaías capítulo 44 versos 9 al 20 y realmente muestra cuál es el espíritu de aquellas personas que les gusta adorar a las imágenes, honrarlas o inclinarse ante ellas, independientemente si es Dios, el Dios verdadero o no. Dice aquí, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos, que ellos ni ven ni entienden. Por eso es que en uno de los pasajes que leímos antes menciona que los hombres que hacen estas imágenes son semejantes a ellos, porque aún los hombres que sí tienen ojos, pero se hacen ciegos, tienen oídos, pero no quieren escuchar. Dice, ¿quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Que se reúnan todos ellos y se pongan de pie, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y noten aquí en el verso 12, dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en la casa. Corta cedros para sí y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, adereza asado y se sacia. Después se calienta y dice, ah, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Noten cómo aún las mismas cosas que utilizan para crear a sus dioses son las mismas que utilizan para servirse ellos. En el caso del que hace un dios de madera, pues la madera, la misma madera que utilizó para crearse a su dios, la utilizó para comer y para calentarse. Entonces, evidentemente podemos ver que el hombre tiende a adorar a la naturaleza antes que al creador verdadero. Dice el verso 18, no saben ni entienden, porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Ninguno reflexiona en su corazón ni tiene conocimiento o entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del restante de ello una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no es mentira lo que tengo en mi mano derecha? Lo que quiero que noten con este pasaje es que realmente el hombre, a veces, tiende a adorar las cosas que incluso son inferiores a él. Porque si hacemos comparaciones, bueno, en la antigüedad se adoraba demasiado a los animales y se hacían dioses con la forma de los animales. Ahí tenemos el ejemplo de Israel con el becerro de oro. ¿Cómo es posible que se esté adorando a un animal cuyo razonamiento es inferior al nuestro? Nosotros hablamos, pensamos, edificamos. Claro, todos estos pues son dones de Dios, pero lo que quiero que noten es que el hombre siempre tiende a adorar o a inclinarse a cosas que son inferiores a él, o le hace imágenes para honrarlas a cosas que realmente ni siquiera se comparan al hombre mismo. Por eso es que Dios dice que no hay que hacernos imágenes de ninguna cosa que esté sobre la tierra o de las aguas que están bajo la tierra, porque simplemente son inferiores a nosotros. Y mucho menos deberíamos de hacernos imágenes de Dios o de los ángeles o de los santos que ya descansan en Cristo, porque simplemente no ayuda. Ellos ya están descansando y no pueden oírnos ni pueden escucharnos, haciendo referencia en este caso a los santos, porque Dios sí nos escucha y sí nos ve. El problema es que nosotros queremos representar a Dios mediante objetos, lo cual no es posible, porque como bien les mencionaba hace un momento, nadie ha podido ver a Dios cara a cara y vivir.
Ahora quisiera dar un último ejemplo porque este ejemplo es utilizado a veces para decir que es permitido hacernos imágenes. Números capítulo 21 versos 4 al 7 dice: "Y partiendo del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se abatió el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano", se refiere al maná. "Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Un poco de contexto en esa historia es que ellos estaban por el desierto, y ustedes saben que en un desierto los animales venenosos están muy cerca, alacranes o escorpiones, y sobre todo las serpientes. Pero como Dios estaba con el pueblo, Dios había dispersado a estos animales para que no tocaran a su pueblo. Pero este pueblo, al haber murmurado contra Dios y contra su siervo, Dios entonces permitió que estos animales salieran, las serpientes ardientes como mencionan aquí. Entonces, ¿cuál fue el medio que Dios le proveyó al pueblo para salvarse? Aquí es donde viene una imagen. Números capítulo 21 versos 8 y 9 dice: "Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía". Esta historia es utilizada a veces para dar justificación al hecho de hacerse imágenes y de cierta manera estarles pidiendo cosas. Pero ¿será realmente esto lo que representaría la imagen? Porque si ustedes notan, aquí en ningún momento dice Jehová que se le tiene que honrar o se le tiene que adorar o inclinarse ante la imagen, ¿cierto? En ningún momento está dando Dios esa orden. Únicamente Dios dijo: hazte esa serpiente ardiente y haz que cualquiera que fuere picado o mordido por una serpiente, que la mire nada más. Y como dice el verso 9, dice: y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Noten, tan solo es mirar. ¿Y qué se estaba haciendo con esto? Se estaba ejerciendo la fe. ¿Fe en la serpiente? No, mis hermanos, fe en Dios. Dios dijo: mira a la serpiente y vivirás. Entonces, cuando uno miraba a la serpiente, no estaba pensando en la serpiente como un ídolo, como una imagen que tenía que ser honrada o alabada, sino que se estaba mirando a la serpiente por fe en la orden de Dios de que si se miraba a la serpiente iba a vivir. Y esta lección, mis hermanos, muchos siglos más tarde, lo podemos ver en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, cuando dijo Cristo de sí mismo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta lección de la serpiente, años más tarde, o siglos más tarde, mejor dicho, iba a representar a Cristo colgado de un madero, que cualquiera que mirara en Cristo Jesús y creyera en su muerte y en su sacrificio, iba a vivir. Pero no era la imagen en sí la que lo estaba salvando al pueblo, sino que era la fe en Dios, en que estaba siguiendo lo que Dios le estaba ordenando. Pero en ningún momento vemos aquí que Dios le dijo al pueblo: adora a la serpiente y con eso vivirás, o inclínate ante ella, u hónrala. No vemos esa orden de parte de Dios. Simplemente mira y vivirás. Así también, si aplicáramos esto en la lección de Cristo, con creer en Cristo y hacer su voluntad, vamos a vivir. Esta es la primera parte de este mandamiento: no hacernos imágenes de esos tres lugares, ¿cierto? El cielo, la tierra y las aguas que están bajo la tierra. Ahora, ¿por qué Dios nos pide que no hagamos esto? En la parte 2 de este mismo pasaje, es porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso. ¿Por qué Dios no quiere que nos inclinemos u honremos a las imágenes, aunque le estén representando a Dios? Porque Jehová tu Dios es Dios celoso. ¿Y cómo se transmite esta parte? ¿Por qué dice que Dios es Dios celoso?
Para entenderlo, vamos a leer Ezequiel capítulo 16, versos 15 al 22. Noten lo que dice en relación a Israel. Dice: pero confiaste en tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y te prostituiste en ellos. Cosa semejante no había sucedido ni sucederá más. Tomaste también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, y el aceite, y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para perfume grato, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para ser consumidos. ¿Te fueron poca cosa tus fornicaciones, que sacrificaste a mis hijos y los diste a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego? Y con todas tus abominaciones y tus prostituciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Todos estos pasajes que acabamos de leer, en su contexto, hablan de cómo Israel se había prostituido en pos de dioses ajenos. Entonces Dios por eso le dice de esa forma: te prostituiste con ellos, fornicaste con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, y si Él es el creador de todas las cosas, lo que pide es que sus criaturas le estén adorando a Él, y no a ninguna otra cosa. Por eso es que aquí vemos cómo Dios está representando su relación con la iglesia, con su pueblo, como un esposo y una esposa. Y de hecho en Efesios capítulo 5 versos 22 al 29 nosotros podemos ver esto todavía más ejemplificado. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Noten que aquí se está tomando el ejemplo del matrimonio terrenal entre el hombre y la mujer con el matrimonio que tiene Cristo con su iglesia. Dice el verso 25: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Con esto nosotros podemos darnos cuenta de por qué Dios es un Dios celoso, porque para Dios el que un hijo suyo desvíe la adoración ante una imagen o semejanza de cosas que estén en el cielo, en la tierra o en las aguas bajo la tierra, implicaría una fornicación. Estamos adulterando, hablándolo espiritualmente. Entonces por eso aquí Dios se muestra como un Dios celoso. ¿Celoso de qué? Pues de cierta forma de su iglesia. No quiere que su iglesia esté adorando a otros dioses o se esté inclinando ante ellas o las esté honrando. Lo que Dios pide es que nada más a Él se le dé esta adoración, que nosotros únicamente nos inclinemos ante el Dios Todopoderoso. Entonces por eso es que este pasaje, hablando acerca de las imágenes, Dios se muestra como un Dios celoso, y eso se aplica para todo. Sean imágenes que lo estén representando a Él, Dios se muestra celoso, porque Dios no puede ser representado por objetos. Y mucho más pienso que se muestra celoso cuando se está adorando o haciéndonos imágenes de cosas terrenas, o incluso de las que se encuentran en el cielo como ángeles, o a veces que se hacen imágenes de los santos y se les está pidiendo a ellos. En eso, mis hermanos, Dios es celoso. Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que únicamente se le esté pidiendo a Él en oración. Así que por esa razón, esta segunda parte de este segundo mandamiento nos muestra un Dios celoso, celoso de que solamente Él quiere recibir la adoración. Y es justo, ¿cierto? Porque Él es nuestro creador, nuestro formador. Entonces lo justo es que honremos a aquel que nos formó. Ahora la tercera parte de este mandamiento nos dice
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. Aquí pareciera decir que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, es decir, por los pecados que comete el padre, se está siguiendo al hijo, y estos hasta la tercera y cuarta generación. Y menciona la cuarta generación porque generalmente en la Biblia ustedes van a encontrar que Dios siempre visita a su pueblo en la cuarta generación para poner juicios. Y de igual forma eso sucede en las naciones. Tan solo lean el libro de Amós, por ejemplo, o en este caso las historias de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ahí se presenta cómo Dios visitó a su pueblo en la cuarta generación en Egipto y cómo Dios a la cuarta generación iba a visitar el amorreo, el fereceo, el heveo y todo eso. Entonces, aquí lo que debemos de preguntarnos es, ¿el hijo tiene que pagar por los pecados del padre y los hijos de sus hijos? Vamos a ver qué dice la escritura. Jeremías capítulo 44 versos 15 al 17 dice: Entonces todos los que sabían que sus esposas habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: En cuanto a la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos saciados de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Lo que nosotros vemos aquí es que la adoración a la reina del cielo, a ese ídolo que tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos, nos muestra cómo los padres ofrecieron incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, menciona aquí. Y esa misma obra que hicieron sus padres, la siguieron sus hijos. Es decir, siguieron el mismo mal camino de sus padres en adorar a la reina del cielo. Noten que los hijos están cometiendo el mismo pecado que los padres. Pero sigamos leyendo. Ezequiel capítulo 18 versos 19 al 23 nos dice por qué razón Dios estaba castigando en el libro de Jeremías a los hijos por el pecado de sus padres. Dice aquí: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Noten que esa pregunta podemos aplicarla al texto que leímos de Jeremías. Los hijos están siguiendo el camino de sus padres. Dice: porque el hijo hizo juicio y justicia, y guardó todos mis estatutos, y los hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y dice Dios: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Lo que vemos en Jeremías es que ciertamente el hijo estaba siguiendo el camino del padre. Por eso es que dice aquí que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, cuando el hijo le enseña el mal camino, es decir, que cuando el padre le muestra el mal camino al hijo, y éste se le enseña a su hijo, y su hijo a su siguiente hijo, esa es una maldad que se va siguiendo. El padre se le enseñó a uno, este al otro, y así sucesivamente. Entonces, lo que vemos es que realmente el pecado que cometió el padre lo fue practicando su posteridad. Y por eso es que dice aquí que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Pero si uno de esas generaciones decide, como dice Ezequiel, decide hacer justicia, guardar los mandamientos de Dios, ciertamente esa persona va a vivir. No morirá por el pecado del padre, porque ciertamente él se apartó del mal camino y buscó servir a Dios. Por eso es que este pasaje realmente, a pesar de que habla de que él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, se refiere únicamente a aquellas personas que, aun sabiendo que sus padres cometieron errores y ellos decidieron seguirlas, a esos Dios los va a visitar. ¿Por qué? Porque siguieron el camino del Padre. Las personas, mis hermanos, no están condenadas a seguir los mismos caminos de sus padres. Bien es cierto que heredamos comportamientos, malos hábitos,
tal vez alguna enfermedad, pero si decidimos servir a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ciertamente ese mal camino ya no va a seguir, se va a romper. Entonces, en este caso, cuando Dios visite a su pueblo, ciertamente Dios se acordará de aquellos que le han servido con temor. A eso es a lo que se refiere esta tercera parte del mandamiento. Y finalmente la cuarta parte, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Con esto nos queda en claro que si nosotros o cualquier otra persona está haciéndose imágenes de las cosas que estén arriba en el cielo, en la tierra o en las aguas que están bajo la tierra, cuando Dios visite la maldad del pueblo, Él hará misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué podemos obtener de esto? Éxodo capítulo 19 verso 5 nos dice: Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si obedecemos el mandamiento, no solo el segundo, sino los 10, nosotros seremos para Dios un pueblo especial de entre todos los de la tierra. O ya si lo quisiéramos ver ya a nivel individual, seremos, como dice aquí, como un tesoro especial. Ahora, otro pasaje, Malaquías capítulo 3, versos 17 al 18, en relación a esa visitación que Dios hace, dice: Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Con esto nos damos cuenta que cuando Dios hace la visitación de la maldad en el mundo, en la cuarta generación, Él va a tener misericordia únicamente de aquellos, como dice el mandamiento, de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, todos podremos ver esa diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Finalmente, este pasaje que en lo personal me gusta bastante, Eclesiastés capítulo 8 verso 12, nos dice: Bien que el pecador haga mal 100 veces y sus días le sean prolongados, con todo, yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temen ante su presencia. Termino con esto, mis hermanos, que este segundo mandamiento realmente abarca demasiado, porque nos muestra que no debemos hacernos ídolos, ni imágenes, ni nada que represente ni siquiera a Dios, a la deidad, o aún a sus creaciones, como a los ángeles, ni tampoco a los planetas o a las estrellas que Él ha creado. Y si nos pasáramos a la tierra, no debemos hacernos imágenes ni de hombres, ni de animales, ni de la misma naturaleza, o los árboles, de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque son cosas inferiores a nosotros, algunas de ellas, y otras son iguales a nosotros. Entonces realmente no tiene caso hacernos una imagen de eso, porque simplemente lo que harán es corrompernos. Y como vimos en el primer mandamiento, realmente el hacernos imágenes tarde o temprano nos va a llevar a una idolatría en la cual se termina ofreciendo sacrificios humanos, lo cual eso Dios en ningún momento lo ha pedido. Por eso es que nosotros no debemos hacernos imágenes ni siquiera semejanzas de nada. Únicamente es adorar al Dios invisible, el cual nos escucha donde quiera que estemos. Así que, mis hermanos, espero que este tema haya sido de gran bendición, y sobre todo si tienen alguna pregunta o duda de lo que se ha visto, pueden dejarnos un mensaje ya sea en los comentarios del video o dejándonos un mensaje en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.